humillados bajo presión. Humillados bajo presión. Uno de los secretos más poderosos de un sabio es la humildad. Pero la humildad para los ignorantes es su hipocresía. Y la hipocresía es el más alto nivel de orgullo que un hombre puede tener. Eso es bien peligroso. El orgullo es una enfermedad que está creciendo dentro del ser humano. Todos nacemos con ego, con orgullo. Desde la caída adámica nosotros engendramos ese ADN de orgullo y es contra lo que nosotros peleamos. Este día vamos a estar reflexionando en una de las historias poderosas de los reyes que tuvo la tribu de Judá. Vamos a estar en Segunda de Crónicas, en el capítulo 33, versículo del 10 en adelante. Vamos a estar hablando del reinado de Manasés, un hombre que comenzó mal, que hizo cosas que a Dios no le agradaron, pero que al final este hombre se pudo arrepentir hasta cuando él fue humillado por sus enemigos. Muchas veces Dios permite la humillación a nuestra vida. Yo hablo con personas que muchas veces tuvieron posesiones o mucha influencia, o tuvieron algún cargo público, o tuvieron cierta posición de autoridad en una compañía, en un cuerpo de seguridad, llámese ejércitos, policías, cualquier lugar donde usted está o en su propio lugar de trabajo. A veces esas posiciones nos hacen sentirnos que somos superiores a otras personas. Eso no es que trabaje con todas las personas, pero lastimosamente algunas personas adhieren y alimentan ese orgullo. Y esto fue lo que le pasó a uno de los reyes de la tribu de Judá. Cuando hablamos de Judá estamos hablando del reino del sur. Recordemos que en ese tiempo los reinos estaban divididos. El reino del norte, que la conformaban las 10 tribus, y el reino del sur, que la conformaba la tribu de Judá con la tribu de Benjamín. Así es que vamos a reflexionar en esto. Dice la palabra del Señor: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Esto fue lo que el Señor hizo: traer los enemigos de la tribu de Judá, traer esos enemigos contra el reino del sur, y que ataran con grillos, con cadenas al rey Manasés. Pero este rey Manasés había hecho las cosas muy mal. Había ido en contra de todo lo que Dios ya había establecido. Había profanado el templo, la casa de Jehová. Había cometido muchos errores que parecían ser imperdonables, pero sin embargo Dios hubo un momento que se cansó y le dijo: pues tienen que cambiar. Por eso aquí le dice: Jehová habló a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Cuando Dios le habla a Manasés, estos no atendieron la voz del Señor. Dios dio advertencias. Dios dio ese espacio, ese tiempo, ese momento, esa misericordia que Dios permite para que nuestras vidas sean restauradas. Pero muchas veces nosotros no escuchamos las advertencias del Señor. Y de repente Dios va a traer del norte, del sur, del este y del oeste a meternos presión, a meternos una persecución. Por eso se llama humillado bajo presión. La reflexión de este día: nadie quiere estar bajo presión. Cuando estás bajo presión es que no te quedan opciones, no tienes muchas opciones. No estás feliz, estás angustiado, estás afligido, estás abatido. ¿Por qué? Porque estás bajo presión. Y hay muchas presiones que Dios las permite para que nosotros generemos un cambio y nos volvamos a Dios, nos volvamos a nuestro Señor Jesucristo. Y eso era lo que le pasaba a este rey, al rey Manasés. Mira, el rey Ezequías fue el rey anterior
que hubo, que Ezequías era el padre de Manasés. Pero dice la Biblia que Ezequías fue un rey recto que hizo las cosas bien delante de Jehová. Pero su hijo, cuando comenzó a reinar, él comenzó a reinar a los 12 años y reinó 55 años en Jerusalén. Allí reinó, pero levantó estatuas, las estatuas de acera, levantó ídolos, incluso pasó sus hijos, los sacrificó por el valle de Hinón, donde tiraban los niños al fuego. Eso fue terrible, las abominaciones que este hizo. Y no solo eso, puso ídolos, se hizo estatuas en la casa de Jehová, el templo, profanó el templo, hizo cosas que no debería haber hecho y fue terrible lo que este hombre hizo. Y sin embargo, dice la Biblia que Manasés se humilló cuando vio que los asirios vinieron y le pusieron los grillos, le pusieron las cadenas, los llevaron a Babilonia. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Mira, por lo menos este Manasés fue inteligente. Dice que oró a Jehová tu Dios y dijo: momento, yo tengo estas cadenas, yo tengo estos grillos en mis manos, pero hay un Dios que es real, el Dios de mi padre Ezequías, el Dios de mis padres Abraham, Isaac y Jacob. Y recordó y cayó en sí, le cayó el 20 a Manasés. Y dijo y oró a Jehová y se humilló grandemente su corazón. Mira lo que está diciendo: oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Esa palabra, humillado grandemente, subráyela. Eso no fue de que simplemente este hombre se sintió mal. No, eso fue llanto, eso fue angustia, eso fue dolor, eso fue desesperación, ese fue un clamor, ese fue un arrepentimiento completamente genuino de este hombre. Y Dios no desprecia un corazón que se arrepiente, se humilla. Dios no lo desprecia. No lo desprecia, no lo desprecia, no importando la maldad, no importando el pecado que una persona haya cometido, no importando nada de eso. Dios no desprecia un corazón humillado y contrito delante de su presencia. Y eso fue lo que hizo Manasés. Se arrepintió grandemente delante de Dios. En el versículo 13 dice: y habiendo orado a él, mira, fue atendido por Dios su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Allí estaba el cambio completo de Manasés. Dios escuchó la humillación, la oración y el clamor del rey del reino del sur de Judá a Manasés. Dios lo escuchó. Y Dios tuvo misericordia. Dios atendió la oración y dice que lo restauró a él como persona y restauró también su reino. Y cuando sobrenaturalmente, de una manera milagrosa, los asirios le dan la libertad y se regresa nuevamente a reinar en Jerusalén, y hizo reformas a todo lo que él había hecho. Limpió nuevamente la casa de Jehová, botó las estatuas, quitó todo lo malo que había hecho delante de Dios, porque Manasés reconoció que Dios era Jehová, que Jehová era Dios. Cuando Manasés reconoció que Jehová era Dios. Eso es impresionante, eso no es un cuento, esto es una verdad que sucedió con este rey. Un hombre que había hecho las cosas más terribles y abominables, pero que hizo un giro de 180 grados. Eso es lo más hermoso que nosotros podemos ver en una persona cuando hace un cambio en su vida. Pero ¿por qué Manasés había hecho lo malo delante de Jehová? Fue a causa de su orgullo. Se creía mucho siendo rey, y a causa de su ego, de su orgullo, comenzó a hacer lo que se le venía en gana hacer. Y ese es uno de los problemas del hombre. Lo mismo pasó con el rey Ezequías, que era el papá de Manasés. También, aunque dice la Biblia que este hombre hizo lo recto delante de Jehová, hubo un momento que Ezequías se enfermó.
Y cuando se enfermó Ezequías, le pidió señal a Jehová y Jehová respondió. Dios lo sanó y dice que te voy a leer en Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, versículo 25 en adelante. El 24 en adelante está lo que es la enfermedad de Ezequías. Mira lo que dice en el 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. El problema de este rey, del papá de Manasés, fue que no le agradeció a Dios por la sanidad de la enfermedad que había recibido. Y a causa de ser un mal agradecido este rey, vino la ira contra él. ¿La ira de quién? La ira de Dios. Y contra Judá y Jerusalén. O sea que la ira no era sola contra el rey, era contra toda la ciudad. Y dice en el 26, mira, pero Ezequías, mira, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué fue lo que se le enalteció a Ezequías? Fue su orgullo, fue su corazón. Dice, se humilló. Mira, y él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. La humillación de este rey, dijo, oh Dios mío, la ira de Jehová, ¿quién podrá huir? ¿Quién podrá soportar la ira de Jehová? Nadie podrá soportar la ira de Jehová. Por eso es de sabios humillarnos, reconocer la soberanía, el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos hablar de humillación si estamos en pecado, si hemos estado en pecado y no los arrepentimos. Todos pasamos, todos somos pecaminosos, todos pasamos por áreas que nos es difícil nosotros poder vencer. Somos tentados en la carne, somos tentados en la mente, en el corazón, somos tentados por el orgullo, somos tentados a violar, a transgredir las leyes del Señor, somos tentados en todo tiempo, pero tenemos que humillarnos delante de Dios. Y una forma de humillación es cambiar, es tener esa disposición de cambiar y decirnos, yo quiero cambiar, yo quiero dejar el vicio, yo quiero dejar la pornografía, yo quiero dejar la infidelidad, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero ser diferente, yo me humillo ante ti, Señor. Y de eso se trata, de tener actitud. La humillación se trata de tener actitud, no solamente de llorar, no solamente de abrir la boca y pedir perdón, se trata de tener actitud, se trata de tener esa conciencia moral, espiritual, porque cuando nosotros estamos en el pecado, yo he estado ahí, cuando nosotros estamos en el pecado y perdemos esa sensibilidad, esa moral, esa necesidad de arrepentimiento, entonces tenemos que preocuparnos. Siempre todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, todo aquel que tiene el Espíritu Santo va a sentir que lo que está haciendo está mal. Él sabe que lo está haciendo, pero lo está haciendo. Y cuando viene aquel arrepentimiento, tú tienes que parar y poner un alto y decir, yo ya no voy a seguir en pecado, yo ya no voy a seguir tomando la cerveza, yo ya no voy a seguir con la cocaína, yo ya no me voy a estar metiendo la heroína. Tú cambias porque tú te humillas, porque tú te comienzas a valorar como persona. Este rey Manasés había sido puesto en cadena. El padre también un día se enalteció y se creyó orgulloso, pero también Dios los tiene que humillar. Muchas veces no los vamos a quejar de la enfermedad que tenemos, no los vamos a quejar de la presión que viene, la crisis que viene, no los vamos a quejar de las situaciones adversas, de la persecución legal o que hayan leyes o cosas que vienen en contra de nuestro sistema. No nos vamos a quejar de eso. Vamos a ponernos delante del Señor de rodillas y decirle, Señor, perdóname, yo me humillo delante de ti, yo soy tu hijo, yo soy tu hija y tú vas a obrar para bien. Y así cuando nosotros nos humillamos delante de nuestro Señor Jesucristo, Jehová atiende nuestra oración y Él viene a nuestro auxilio. Así es que donde quiera que estás, te invito a reflexionar este día. Humillados bajo la presión es solo un tema que he puesto. No esperemos llegar a la presión, no esperemos llegar al momento difícil para humillarnos delante de Dios. Así es que donde quiera que estás, te bendigo y te dejo con esta reflexión que yo te dije al principio.
Uno de los secretos más poderosos de un sabio es la humillación. Pero para los ignorantes, la humillación es la hipocresía. Y la hipocresía es el más alto nivel de orgullo que un hombre puede tener. Bendiciones, los vemos en nuestra próxima reflexión de Tiempo de Sion.